Yo soy Javier Hernández, como Chicharito, Okay. ya conocen a ese jugador. Trabajo en el ITESO, soy profesor del ITESO Ok. y trabajo con estudiantes de intercambio internacional. Entonces doy las materias de gramática, español y metemos pues también una introducción a la cultura mexicana en general. Okay. Diálogo intercultural con México es una de mis materias. Y ahí pues trabajo también en coordinación frecuentemente con la maestra Diana Hernández, que es Oh, sí, claro. coordinadora del proyecto de migración, Sí. FM4, tiene muchos proyectos relacionados con migrantes. Aquí no necesariamente retornados, pues como mexicoamericanos, sino migrantes que están aquí pasando hacia los Estados Unidos. Y también con Dalila Peña, que es la doctora que estará también en una de las charlas porcentuales. Sí. Entonces estamos pues también interactuando en materias en las cuales México es interesante culturalmente, pues ya sea cualquier tipo de migración, contexto, especialmente la relación de México y Estados Unidos. Pues me interesa que conocer los proyectos que ustedes están haciendo. Por ejemplo, lo que dice la profesora de Veracruz, me sorprende mucho que exista un programa de retornados en el estado de Veracruz y pues me interesaría saber en qué medida pues muchos mexicanos vienen, regresan a Veracruz, pues hacemos no realmente que este estado tuviera esa interacción, ¿verdad? Conocemos Puebla, Oaxaca, Guadalajara, Michoacán, otros estados pues, o más fronterizos donde esta dinámica se da. También se me hizo interesante, sí. Está muy interesante saber Y, sí, porque realmente están... No es que el programa de ustedes es como the best program in the world, pero sí, ustedes son uno de los únicos, ¿no? Que realmente está haciendo algo y eso es... Tratando. Sí, ok. Soy Branda, soy la fundadora y directora del Horizon Center for Migrants, Los Ángeles Zona Migrante. Y nosotros pues somos primariamente una clínica jurídica para gente que viene de los Estados Unidos, muchas veces ya tienen décadas viviendo allá, puede ser que vienen solos o con sus familias. Y cuando vienen con sus familias, muchas veces son pues menores de edad que pueden nacidos allá y ahora están viviendo. En nuestra clínica jurídica pues tenemos ahora muchos casos de niños estadounidenses, hijos de migrantes mexicanos que están en México sin acceso a la educación por no tener identificación que se considera pues, válida. Entonces hemos visto los niños que ya tienen 5, 6, 7 años viviendo en México sin poder ingresarse en las instituciones públicas. En la clínica pues apoyamos a ellos a obtener sus documentos. Si no tienen un acta de nacimiento, no tienen un acta de nacimiento de formato largo, no está apostillado, pues podemos ayudar a ellos a conseguir esos documentos. También si hay algo que tienen que corregir, porque no aparecen los dos apellidos de los padres, pues también podemos ayudarles. Desafortunadamente muchas veces un cambio así requiere un orden judicial. Entonces hace como mucho tiempo y claro, desde los años hemos podido desarrollar una red allá de organizaciones que también dan asesoría legal o con abogados que pueden apoyar, y ahora tenemos una red de esas personas y instituciones que pueden apoyar. Porque en nuestro centro pues recibimos pues, gente de todos los Estados Unidos. Entonces eso es algo que nos hace difícil porque hay que tener contactos en todos los estados Unidos para lograr este tipo de servicio. También con los adultos hemos podido ayudar a algunos a conseguir becas para pues estudiar lo que les interesa, ¿no? Y como Roberto era pues uno de los becarios y estudió
film. Sí hay otros que pues, recientemente hubo una persona que logró terminar su carrera y tiene como 49 años. Pudimos pues, conseguir dinero para que pueda hacerlo de manera acelerada. Nadie quiere como esperar 2 años o 4 años para hacerlo de manera gratuita. Sí. Y espero que este año podamos conseguir fondos para poder ofrecer más becas a pues, la comunidad de personas que son impactadas. Impactadas por el sistema, ¿no? Sí, y Afectadas. pues, seguir buscando oportunidades educativas. Me gustaría pues hablarles en algún momento de la posibilidad de hacer un programa piloto para sistemas. Sí, y ayudar como más personas pues conseguir sus documentos, entender cuáles son las oportunidades allá para seguir con sus Con su educación, su trayectoria educativa. Sí, para que entiendan, para que haya un lugar donde puedan ir y tener toda la información, entender el calendario de las ofertas y que haya apoyo también. Entonces, eso que me gustaría. Bueno, pues yo creo que ya casi todos nos conocen. Mucho gusto, yo soy Sheila García Ocampo. Actualmente yo también soy doctorante en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estoy por terminar el doctorado en educación. El estudio que estoy realizando, una es sobre la inclusión de los alumnos migrantes de educación básica, retos, desafíos, etcétera, a grandes rasgos. Y también la formación docente, hacia una propuesta de la formación docente para la atención de esta población desde el punto de vista administrativo, que es muy importante, que es nuestra primera barrera, y la segunda, que viene siendo la parte curricular, estas adaptaciones curriculares que necesitamos tener para este tipo de poblaciones, y también cómo poder entender quién es un migrante binacional y quién es un migrante también transnacional. No este tipo de categorías que hemos podido ir logrando. Actualmente yo soy coordinadora del Programa Binacional de Educación Migrante en Estados Unidos, en el estado de Jalisco. Anteriormente trabajé en la Unión Americana, en Perú y en República Checa, también con poblaciones migrantes. Como maestra en programas de doble inmersión y en programas también bilingües, y pues también en el campo con escuelas para padres, etcétera, para conocer realmente pues, sus necesidades, y a partir de esa experiencia, bueno, pues ahorita hemos logrado como formar una ruta de atención donde las personas que se acerquen a PROVEN Jalisco, que es el programa que pertenece a la Subsecretaría de Educación Básica de Educación Jalisco, nosotros somos el puente donde orientamos, apoyamos y aparte guiamos a toda la población migrante. Nosotros, no importa de qué país vengan, a todas las personas nosotros los ayudamos a que sean integrados a la escuela. ¿Esto qué significa? Que desde control escolar nosotros logremos que la persona, nuestra prioridad es que esté inscrita, para empezar. O sea, que no se quede sin escuela. Cuando hablamos de esto, hablamos desde el preescolar hasta la educación superior. Trabajamos de la mano con ella superior, aunque es independiente de la Subsecretaría de Educación Básica, porque nosotros solamente vemos los niveles de preescolar, primaria y secundaria en todos sus niveles y modalidades, pero también trabajamos con media superior y también trabajamos con la Secretaría de Innovación. Para nosotros lo más importante son las revalidaciones de documentos, y de no existir la revalidación de los documentos, ejercer todos estos acuerdos que están, todos los lineamientos que están plasmados en el acuerdo 286, que le dan vida a que cualquier persona en condición de migrante, sea interna o externa
a la educación en cualquiera de sus niveles académicos. Entonces, también ya más adelante les compartiremos, tenemos ya todo hecho un trabajo, tanto online como presencial, donde nosotros les facilitamos la información a nuestros usuarios, tanto aquí como a través de la red consular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, donde ellos conozcan qué documentos sí se necesitan, cuáles documentos no son necesarios, que los apostillas, las legalizaciones ya no existen. Y uno de los retos más grandes que hemos tenido y que queremos que se visibilice dentro de Secretaría de Educación a nivel nacional son los temas de los GED, porque ese es como nuestro talón de Aquiles, pero hemos trabajado por primera vez también mucho con organizaciones no gubernamentales y pues hemos ido tratando de estructurar toda la información que tenemos de los usuarios para que accedan a la educación. Eso es lo que estamos haciendo por el momento. Gracias. Buenos días, soy Luis Héctor Reciente. Vengo más que nada en apoyo logístico para el lado de la educación por vengar. Les doy la palabra. Okay. That was quick. Buenos días, yo soy Roberto Hernández, director de albergue para personas deportadas de Estados Unidos. Se llama Guanatos Sur. Tenemos ya 13 años trabajando con personas deportadas. La mayor parte de las personas con las que se les da atención es personas con la cultura chicana, que hayan haber vivido o se criaron en Estados Unidos, que llegan a México y tienen que empezar de cero. ¿A qué me refiero por esto? Que por lo normal hay personas que son nacidas en México, se los llevan a Estados Unidos de una edad muy joven y se les olvidan sus orígenes o lo desconocen. Y muchas de las veces ellos conocen a México a través de películas o libros o cuentos o historias, pero algunos sí regresan, van para atrás, pero la mayor parte de la gente con la que yo trabajo son personas que pues en realidad no podían viajar porque no tenían documentos, o si los tenían, pues nada más hacían otras cosas, ¿no? Fueron de personas que pertenecieron o pertenecen a un tipo de organización de Estados Unidos, unas pandillas, ¿no? Hay diferentes familias, se les llaman allá, o organizaciones, y son como 17 diferentes en toda la República de Estados Unidos. Dentro de los estados que más tienen ese tipo de personas es Texas y California, y de ahí estamos recibiendo muchos deportados después de que los agarran y los detienen por el motivo que sea, ya sea por un traffic violation o porque los agarran sin documentos o cometen un delito y van a la cárcel, ya no lo están soltando, lo está recogiendo ICE y son juzgados en un sistema federal, independientemente de lo que hayan haber cometido, y son deportados como personas no gratas, ¿no? Si tienes relación o perteneces a una pandilla, eres catalogado como un terrorista urbano, si eres deportado de por vida. Y te agarran en Estados Unidos manejando ebrio y descubren y se dan cuenta, o ya tienes antecedentes de que te han agarrado antes, pueden identificarte, y si tienen fotos, si tienen historial tuyo, si traes un tatuaje que te identifique, automáticamente eres deportado de por vida y eres reconocido como terrorista urbano. Y si te dicen no puedes regresar el resto de tu vida, y si lo haces, te vamos a echar a la cárcel 20 años. Eso es nomás por la ley después de la 9/11. Patriot Act. Y este es uno de los puntos que no se requiere, pero son las personas que más están llegando conmigo. Algunos tienen problemas de adicción,
Estamos hablando de personas nacidas en México, llegan a México y no tienen lazos familiares, no tienen conocimiento, no tienen documentación. Entonces, la persona en sí tiene que llegar a México y hay un culture shock, hay un ambiente diferente, distinto al que él conocía. Aunque haya sido crecido en East LA o Southside Chicago, a lo que le llaman Little México, ¿no? Allá, o parte de San Antonio, no es lo mismo estar allá que estar acá. Entonces hay que empezar a reeducar. Entonces yo le llamo una reeducación, porque eso es lo que yo creo, eso es lo que, por mi propia experiencia, mi crianza durante todos los 70s, 80s y 90s, yo tuve una educación en mi casa, una educación en la escuela y una educación en la calle. Entonces, todo esto es una integración de un estilo de vida comúnmente conocido como de pandillero o de cholo, pero yo le llamo cultura chicana, porque no todos son pandilleros, y no todos son drogadictos. Más del 50% sí. Eso no es algo de que avergonzarse o que quiera uno tener la información abajo de la carpeta como quieren poner el papel bonito, ¿no? No, la verdad no. Yo soy deportado por ciertos delitos que cometí. Yo no soy enojado con el gobierno de Estados Unidos. Gracias, yo tuve la oportunidad, ¿no? Entonces, personas deportadas que quieren cruzar el cero, que vengan de las penales, que tengan contacto o pertenecieron, o están asociados con una organización de Estados Unidos, como los sureños, y que no tengan ningún tipo de documento, que tengan que empezar desde el principio, y que no tengan familia en México. Es muy difícil darse cuenta, empezando una vida, aunque somos mexicanos, no nos sentimos mexicanos, nos sentimos ni pochos, ni gringos, ni no sé qué. Ayer estaba mirando una entrevista de Oscar de la Hoya, el Golden Boy. Él nació en East LA, y él sí es chicano, él sí es pocho, él sí es Mexican American, disculpa, porque él es nacido allá. También suena. Entonces, pero él en su entrevista dice que cuando él estaba creciendo en el barrio, le decían vete para México. Y él decía, pero yo nací aquí. Y luego ya cuando creció, que le ganó al campeón de México, a Julio César Chávez, ya decían no eres mexicano, porque le ganaste. Entonces él sabe, y me extraña que personas chicanas que hayan haber nacido en Estados Unidos aún así son discriminadas y estando legalmente en Estados Unidos. Ahora nosotros lo vivimos también, pero un poquito más difícil, porque sí éramos ilegales, sí éramos mojados, y entonces llegando a México ya somos el pocho, ya somos el gringo, ya somos el vino, no, allá somos el vino, aquí somos el gringo, allá somos el vino y el red guy, ¿sí? El spick, aquí somos el pocho, aquí somos el gringo, aquí somos el chicano. Entonces, desafortunadamente el extranjero, el gringo inverso, whatever you want to call it, entonces desafortunadamente se vive una discriminación en Estados Unidos, y hoy en México se vive una discriminación y un poquito peor, la xenofobia, que es desafortunadamente tenerle miedo a enfrentar o agredir a lo desconocido. Entonces es algo con lo que tenemos que lidiar nosotros, y esto es lo que se da en el lugar que yo tengo. Se les dan terapias psicológicas. Yo soy consejero en adicciones, especialista en adicciones, hay una psicóloga, un psicólogo, tenemos terapias ocupacionales, y se hace mucho de este tipo de eventos, arte, logos, música. Entonces, gracias a Dios ya tenemos ahí 13 años, y también soy, entre comillas, uno de los, ¿cómo se puede decir?, las personas que impulsó este evento que empezó desde ayer, el Chicano Fest, que va a durar como 10 días, y yo creo que vienen más cosas, pero pues es que soy yo. Ok, gracias. ¿Quién eres? Pues yo soy esposa de Ricardo. Bueno, ok.
Pues quiero decir que es un honor estar aquí. Realmente he querido reunir todas las personas que están aquí. Yo siento que es algo necesario y todos tienen como una percepción de la migración, la integración que nos sirve, ¿no? De diferentes ángulos. Y bueno, es un honor estar aquí. Déjame empezar con esa pregunta. ¿Puede darnos un alcance del tema del que estamos hablando? ¿Cuántas personas regresan a México y quieren continuar sus estudios? ¿Cómo están las instituciones educativas integrando a esta población? Y yo estaba pensando, podemos empezar con Elga, podemos después ir con Alma y después Aranzazu. Ok. Bueno, de acuerdo a esta pregunta, nosotros, tengo que ser sincera, nosotros tenemos, y creo que los investigadores no me dejarán mentir, que tenemos una ambigüedad en cuanto a las estadísticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las estadísticas las tiene unas control escolar, otras las tiene, bueno, hablando de educación básica, en esa parte quiero ser clara, otra la tiene la Casa del Migrante del Gobierno del Estado de Jalisco, otra las tiene el INEGI, otras las tiene el Programa Paisano, Delegación Jalisco, que son los que saben quiénes entraron a México, más no sabemos quiénes se vinieron al Estado de Jalisco, hablando estadísticamente. No, yo solamente, por ejemplo, yo puedo dar información de las personas a las que atendemos de manera telefónica, electrónica y presencial. Entonces, para nosotros, el estatus que tenemos es que tenemos mucho retornado, sí, de origen mexicano y que si vienen ya de primera o segunda generación. Y que estos, algunos, sí, el siguiente paso, el siguiente nivel educativo, donde está la población más gruesa que hemos observado, es el que va a transitar de la secundaria a la preparatoria. O los que ya terminaron la preparatoria en la Unión Americana y que van a la universidad. Y que hemos observado que quieren ir a la Universidad de Guadalajara, porque pues sí, tenemos este imaginario social de que todas las personas por ser artistas podemos ingresar a Universidad de Guadalajara. Sin embargo, este desconocimiento también de la ley, de que cada institución, sea pública o privada, de educación media superior o superior, tiene sus propias legislaciones y se rige bajo sus propios calendarios, bajo sus propias currículas, bajo sus propios lineamientos. Entonces, estas personas no son vistas como hijos de mexicanos, sino como estudiantes internacionales. Entonces, la conceptualización que se tiene también de estos tipos de poblaciones es otra barrera ante la cual nos enfrentamos para poder hacer un lobby con otras instituciones, y lo que hemos observado en este seguimiento es que finalmente estas personas, por tener un estatus migratorio, que también es un fenómeno que ahorita creo que refuerza lo que nos acaba de decir Roberto, es que también las personas de origen mexicano quieren seguir teniendo su estatus americano. Y eso es un problema, para porque... nosotros es un problema, porque si tú vas a la Universidad de Guadalajara, te van a cobrar como un estudiante extranjero. Aún con la oportunidad de ser mexicano. Aún con la oportunidad de ser mexicano. Hay un programa que se llama el programa Soy México, donde nosotros le insistimos siempre al alumno. Hemos visto mucho alumno que viene en situación de retorno no forzada, porque ellos sí tienen la doble nacionalidad o porque tienen su acta de nacimiento norteamericana que les permite entrar y salir del país. Entonces vienen a México porque es más económico estudiar en México que estudiar en la Unión Americana. ¿Qué sucede cuando vienen aquí? Ellos no quieren obtener, como que se sienten que tienen un estatus, y lo sabemos porque la narrativa de las entrevistas que hacemos con ellos, en su narrativa verbal y en lo que nosotros documentamos, ellos nos dicen, no, es que yo no quiero ser mexicano, mis papás son mexicanos, yo soy americano. O sea, su autoconcepto es soy americano. Entonces, ¿qué sucede?
se les cierran las puertas. ¿Qué sucede cuando llaman a la Universidad de Guadalajara? Les dicen, bueno, pues tú aquí estás como un estudiante internacional y te estoy hablando que te cobran como si fuera una universidad privada. Sí. Hemos tenido muchos casos de gente que regresa, inclusive de preparatorias, que les decimos, vayas al programa Soy México, no pierdes, todo es gratuito, tiene su doble nacionalidad, ya regresan ahí pidiéndonos apoyo para ver si se le puede revalidar lo poco que estudió en UDG. ¿Por qué? Porque ya no pudieron terminar de pagar un semestre que les anda costando en preparatoria mínimo ahorita, de la última persona que tuvimos, alrededor de unos 35,000 pesos. Wow. Cuando que sabemos que nuestra población post-origen trabaja en ciertas áreas que no son, sabemos que no son tan lucrativos. De un cierto nivel académico, podríamos llamarlo, de alguna manera, sino que realizan trabajos de limpieza del hogar, de limpieza de lavar platos, etc. Entonces, el papá, la mamá, los mandan para acá y cuando se dan cuenta de este tipo de situaciones, pues obviamente que se preocupan más, o sea, ya vienen o algunos retornados forzados y con este tipo de situación y con estos autoconceptos que tienen, es como les llega este choque cultural y también para nosotros es un problema administrativo muy grande el poderlos incorporar, porque también quererle cambiar a una persona la idea de que él es mexicano y que un papel no te hace ser americano, es muy difícil que se entienda. Entonces, el tema estadístico para nosotros es un área de oportunidad. El conocimiento de la ley por parte de las partes operativas que reciben también a este tipo de poblaciones también es otro reto, porque se desconoce, como decía ahorita Roberto. Aparte tenemos llegando personas que hablan o el Spanish o hablan más inglés que español, entonces yo prefiero como que venga otro día. Entonces ahí es donde nosotros entramos para hacer tanto el trabajo social como el trabajo académico como el trabajo administrativo para facilitarles a ellos la ruta, porque sí, también la parte operativa se enfrenta a situaciones no comunes. Están acostumbrados a recibir a donde usan unos de Jalisco, estamos de acuerdo, donde tenemos los mismos códigos lingüísticos, etc. Y cuando llega alguien en una condición así, no saben qué hacer con ese alumno. Entonces tenemos que hablar oiga, mire, y le tenemos que contar prácticamente la historia de la persona para ver si pueden tener o un poco de corazón o un poco de entendimiento de la parte administrativa y bueno, integrarlos ya a la escuela. Entonces sí, creo que ese es otro de los retos que tenemos nosotros y creo que todas las universidades y que en el seguimiento que hacemos la trayectoria que finalmente terminamos viendo es o que se van a la universidad privada o se regresan a Estados Unidos y ya no sabemos si ya siguieron estudiando o no. O sea, ese es otro tema, tenemos las trayectorias académicas de estas poblaciones. Entonces, es lo que yo puedo decir de lo que hemos observado durante 5 años en el programa. Okay. Bueno, yo también coincido en que no tenemos una estadística clara sobre las personas que están llegando y se están incorporando a las instituciones. Cada institución lleva sus propios registros con algunas variables que nos permiten identificar si viene del extranjero, ¿no? O si es extranjero, que es el caso que creo conocer mejor es el de la Universidad de Guadalajara, donde, por ejemplo, que es por ciclos escolares el ingreso de incorporación de estudiantes, y en el caso de los chicos de preparatoria es anual, aunque la distribución es por ciclo también. No sé si me expliqué. Es decir, es un solo ingreso distribuido a esa población en 2 momentos, ¿no? Y por ejemplo, en el acercamiento que tuvimos en 2018 a los datos de control escolar respecto a los del año pasado, sí se observa un incremento de los chicos, ¿no? En cantidades son variables. Y por ejemplo, en datos del 2018 la población era de los de control escolar
podríamos decir, es baja la quirúrgica, 400 y tantos alumnos. Y para el año pasado ya eran casi 600 alumnos. Esos los que puede identificar control escolar a partir de que vienen de otra escuela o que es considerado extranjero. No obstante, al revisar otras estadísticas que maneja la Universidad de Guadalajara, que es la clásica 911, que yo creo que ella tiene conocimiento más al respecto, son otros datos los que presenta la Universidad de Guadalajara. Por ejemplo, dice que en este ciclo escolar, el 22-23, había solamente en preparatoria 2.500 y tantos alumnos, 2.525 si no me equivoco. Que para muchos también podría decir, son poquitos. En realidad no son pocos, atender a esa cantidad de estudiantes que en algún momento, en alguna circunstancia, empezaron trámites, se inscribieron, ingresaron y después ya no supo la universidad qué pasó con ellos, ¿no? Entonces, de los que tienen control son de estos 500 que les estoy comentando, pero la estadística dice que al menos 2.500 y tantos se incorporan a la universidad, ¿no? Es lo que está reportando de manera oficial. Eso es con relación a los números. Cuando ya uno hace el acercamiento directo a las escuelas, en los salones, resulta que esas cifras son rebasadas, porque las cifras únicamente consideran aquel que estadísticamente, de acuerdo a estas dos variables, viene de otro lugar. Pero resulta que cuando le pregunta uno a los chicos, ¿dónde estudiaste tu primaria, tu secundaria? Pues la hizo en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el chico que nace en Estados Unidos y que viene, como el chico que se cría, que crece, que se educa en Estados Unidos, presenta perfiles similares o problemáticas similares al momento de tratar de comprender los contenidos en las escuelas, ¿no? Y también cuestiones administrativas, ¿no? Que yo creo que es de los problemas más constantes que enfrentan estos chicos para fin de integrarse en la universidad. El padre de familia, por ejemplo, que es el que puede planear el regreso, el que puede decir, sí, nos vamos a ir a México, allí van a estudiar, termina su ciclo escolar el chico en mayo, se viene, y pues resulta que en el caso de la Universidad de Guadalajara, los trámites para ingresar a la preparatoria pues son en febrero, ¿no? Se tiene que esperar un año para poder volver a hacer el trámite y poderse incorporar. Esos son los retos a los que se enfrentan las familias y estos chicos para poderse incorporar, ¿no? Pero otra cosa que observamos es que en ese esperar las familias pueden ir resolviendo también a partir de la relación con el director, que fue mi amigo, o que la mamá de la mamá migrante conoce al director y por ahí los van incorporando. Esas son estrategias que apenas empezamos como a descubrir, pero lo que quiero con esto pensar o señalar es que a veces la incorporación también depende de las relaciones y no debería de ser así. Sí. Debería ser una política clara para la incorporación inmediata, ¿no? De estos chicos, ¿no? Bueno, la UDG también tiene un programa, como lo tiene la Universidad Veracruzana, pero desafortunadamente no ha tenido, desde mi punto de vista, el impacto necesario como para identificarlos de manera inmediata, incorporarlos y darles un acompañamiento más integral, ¿no? A estos chicos, ¿no? Y de cómo se están integrando, pues como pueden en realidad, ¿no? O sea, eso es lo más lamentable, o sea, porque al final el problema pareciera que es del chico, que es de la familia, y cada quien hace lo que puede para incorporarse, cosa que no debería de ser así como problema público, ¿no? Porque es un problema público ya. Afortunadamente ya se está visibilizando, ¿no? Y con eso de las cifras, bueno, el censo de población señalaba que en edad de estudiar de chicos que venían de Estados Unidos hablaba de casi 450,000 niños que estaban en edad de estudiar la educación básica, según el censo del 2020, que es bastante, es 500,000 de niños y adolescentes que está pasando con ellos, ¿no? Que no sabemos si están estudiando o si no están estudiando, que están viniendo o que están en una situación de retorno. De las demás condiciones de migración, bueno, habrá que también analizar datos. Okay. Bueno, por lo pronto es lo que puedo compartir con relación a esa pregunta. Thank you. Aranzazu. Bueno, les platico un poco, ¿no? Porque aparte soy yo del este del país, una situación distinta a la que ustedes viven. Efectivamente, en el estado de Veracruz no tenemos una migración, una expulsión y un retorno tan fuerte como en el oriente de México. Sin embargo,
sí es importante, ¿no? Aparte, somos un estado que para el tránsito de migrantes tenemos una relevancia pues, muy importante, ¿no? Entonces, esto también como que nos está poniendo en el foco de la comunidad migrante en general. Empezando por las estadísticas, que es como la herramienta que utilizamos para acercarnos primero. Nosotros estamos trabajando básicamente con educación superior y lo que estamos haciendo es cuando hacen la solicitud para entrar a la universidad para presentar el examen, porque nosotros presentamos el examen, ¿no? Que presentar el de evaluación del Ceneval, les hacemos una pregunta obligatoria a todos los estudiantes, que es si han tenido experiencia migratoria, ¿no? Así. Y entonces a partir de eso nosotros podemos empezar a identificar quiénes han salido, quiénes nacieron en el extranjero y han retornado, y así. De estos datos, nosotros digamos que los números han fluctuado, ¿no? Tenemos más o menos entre 200 y 300 personas anualmente que se identifican como migrantes de retorno. Pero de estos, ya he comentado un poco, pues el problema es que también... Entonces cada alumno ingresando, él tiene que, ella tiene que poner soy retornado, o No, ¿cómo encuentran eso? Son aspirantes, todavía no son nuestros alumnos. Okay. Es gente que va a competir por su lugar en la universidad. Okay. Pero no hay una acción afirmativa. No hay una acción afirmativa. Okay. Todavía no. Nosotros no tenemos por problemas de xenofobia y ahorita les platico un poquito más sobre al respecto. Pero es como un ente que hace sus trámites para esperar un lugar para ingresar a la universidad. Ajá, bueno, es que en la Universidad Veracruzana, ahorita por ejemplo en febrero salió la convocatoria. Entonces las personas se registran para poder presentar el Ceneval y una vez que aprobaron el Ceneval y que hay lugares en la Universidad Veracruzana, entonces pueden ingresar. A todos los aspirantes les hacemos estas preguntas, ¿no? Y a partir de ahí es que nosotros empezamos a identificar. Una de las problemáticas que nosotros tenemos, bueno, es que no es una problemática porque nos está arrojando mucha información, ¿no? Pero de esos 200, 300 migrantes que identificamos anualmente, pues fácil un 40% o a veces un poco más de experiencia migratoria y el retorno es en condiciones ideales. Salieron con la familia porque los papás fueron a estudiar el doctorado, ¿no? Tenemos mucha población, por ejemplo, de la misma Universidad Veracruzana que los hijos regresan, ¿no? A integrarse a la universidad después de que los papás salieron con apoyo, con un retorno planeado, con redes de apoyo, etc. Identificamos también que hay muchos mexicanos nacidos en el extranjero que se formaron en México, pero que tienen, ellos sobre todo se acercan a nosotros porque hay una en una movilidad estudiantil donde tienes todos los recursos para poder llevar a cabo tus estudios, en comparación al que viene, que lo dejaron en la frontera, que nada más lo agarraron, como dice Roberto, y los echan a la frontera y ya de ahí cada quien se mueve para donde puede. A veces los niños se quedan allá, andan buscando a sus hijos, entonces no tenemos estos migrantes que desearíamos que fueran al ITESO, que abren las puertas inclusive también a nuestros hermanos originarios, y que tenemos a estos que pareciera ser como que aparte tenemos estas clases sociales dentro de estos propios migrantes, y que es muy desilusionante que esté sucediendo este tipo de cosas, y que ojalá se pudieran replicar estas acciones que hace el ITESO, pero también de repente como que forman parte de una clase élite, no para toda la población. Sí. Tendría que ser una pinza de arriba y de abajo, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que
Sí. Y de abajo no ha habido los espacios para plantear posiciones, o sea, los espacios suficientes como para plantear posiciones para atender a estas poblaciones. Por eso digo que tiene que haber una pinza, o sea, tenemos Sí. que trabajar en diferentes pistas para poder lograr la modificación de algunas leyes, pero también la ejecución de otras, o sea, me refiero a que se conviertan en reglamentos, o sea, que ya sean parte de una ejecución, ¿no? Y por otro lado, mostrar cuáles son las verdaderas necesidades que tienen tanto las poblaciones como las instituciones, ¿no? Los maestros, las comunidades, porque no solamente son, o sea, es todo, son los estudiantes, pero también es todo lo que acompaña a los estudiantes, ¿no? Algo que yo siento que es importante porque tenemos como programas como el programa Peer o Puentes y están hechos por personas muy arriba para apoyar a personas de abajo, pero no hay ninguna forma de rendir cuentas. Por ejemplo, y eso es algo que me estaba diciendo personas que trabajan con grupos marginados en Estados Unidos. Nosotros tenemos que rendir cuentas a esa población. Ellos deben tener agencia y deben tener de alguna forma el poder de tomar decisiones para su propio bien. Y no veo eso en el gobierno federal, estatal. Todo viene de arriba y muchas veces es una percepción que no necesariamente corresponde a la realidad. Porque si hablas con una persona que creó un programa, él va a decir, sí, estamos haciendo todo. Pues mira, existe ese programa. Estamos cumpliendo con la ley, pero la realidad vivida siempre es muy diferente, ¿no? Y si esas personas que supuestamente están apoyando no tienen voz, no tienen agencia, pues ¿de qué sirve sus programas si no tienen ninguna forma de obligar a las instituciones a apoyarlos? Es como, pues bueno, te ayudo, ¿no? Puedo decir eso en papel, pero ¿cómo podemos hacer que las instituciones tienen que rendir cuentas a esas poblaciones? Yo siento que eso es un aspecto importante. Hace falta organización desde estas poblaciones. Sí. Es decir, me refiero tanto padres de familia como estudiantes, o sea, formar colectivos pues para hacer presión. O sea, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en el caso de las madres de personas desaparecidas? Rápido han hecho presión y se han aprobado leyes que, bueno, teníamos años con desapariciones, pero con esta organización de estos colectivos se han implementado cosas, a lo mejor más mal que bien los están visibilizando. Sí están visibilizando. Sí, claro. Está haciendo falta con los estudiantes en condición migrante, con las familias de estudiantes en condición migrante y en general con los migrantes acá. Ok, eso es una... Eso es una perfecta, yo creo que punto para seguir con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos enfrentar esa situación de lo que estamos hablando más allá de las fronteras? Porque la migración no empieza ni se para aquí, ¿no? Es un tema que está directamente relacionado especialmente con Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, a mí me parece que aquí es donde las instituciones de educación tenemos una gran oportunidad, ¿no? Si por un lado estamos hablando que los migrantes, sobre todo los que retornan, hay una ausencia de redes, ¿no? Tampoco podemos decirles, organícense, ¿no? Tenemos que apoyar, o sea, si nosotros tenemos información, sabemos que están desarticulados, podemos ser ese punto de articulación, para ayudar, pues incluso para una organización a nivel nacional, ¿no? O sea, para que se visibilicen y sepan que en diferentes lados de la República se están haciendo estos esfuerzos y que hay poblaciones importantes en nuestros esfuerzos. En Veracruz hay una asociación, se llama Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, y ellos trabajan en realidad con las poblaciones de veracruzanos a las dos Carolinas, que tiene un trabajo muy fuerte desde la sociedad civil y están muy enfocados a temas como de repatriación y de
eso es clave y lo tenemos que saber. O sea, y trabajan sobre todo en Estados Unidos con cuestiones que tienen que ver con la realidad, muchas cuestiones que ellos hacen de educación que tienen que ver como cómo hacer los trámites, cuestiones culturales, cuestiones familiares, de salud mental, que nosotros a lo mejor podemos aprender, pero nosotros estamos cercanos, ¿no? Pero por otro lado, desde el punto de vista como representante de una institución mexicana, es reconocer que si ellos no están con el dedo, o sea, en el momento en el que nos dejan de preguntar, ¿no? Al gobierno o a los, es como, pues ya no hay rendición de cuentas, porque si ellos no nos preguntan, nosotros ya no sentimos la obligación. Aunque sigamos trabajando, ¿no? Es como las instituciones tenemos que entender que hay que ver a la población aunque no nos manden nada. Y que hay como no sé, es un vacío, es complejo, porque pues realmente también como cada vez, ¿no? Al mismo tiempo tenemos que reconocer, no sé como el caso de ustedes, la vida universitaria de pronto ya te está pidiendo, ¿no? Que ahora tengas la capacitación en medio ambiente y ahora tengas la capacitación en no sé qué. Y entonces hay que seguir también con la vida universitaria y a veces se nos va olvidando como cuestiones que parecen menos importantes, como a la hora de entregar la rendición de cuentas, sí, a la hora de hacer la rendición de cuentas, y pues no sé, quizá ahora que estás empezando como a hacer estos espacios de creación, algo podríamos hacer como para un foro que nazca desde las universidades, pero que ayude para pero con la articulación de estas organizaciones, ¿no? Ahorita que tocas eso, por ejemplo, en todo el país existe esta tradición de clubes, de asociaciones de las comunidades de origen, que puede ser un punto de conexión para discutir y para hablar y para generar el tema en la educación como algo fundamental o algo importante, ¿no? Está la federación, bueno, en el caso de Jalisco está la federación de los clubes, los rotarios, quería acordar cómo era el nombre, pero bueno, es la federación que articula todas las asociaciones o clubes de los pueblos y ciudades de Jalisco. Cada estado tiene una, ¿no? En esta, y regularmente se está solicitando en coordinación con las localidades de origen de donde son originarios los migrantes, que apoyos para diferentes cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo trasladar no tanto el apoyo, sino esta comunicación, esta organización y esta necesidad de desde allá empezar a preparar, por ejemplo, el retorno, solucionar o preparar cuestiones de documentos que, por ejemplo, se les piden acá cuando ya se van a incorporar a la universidad para ir previendo algunas situaciones, y desde acá también coordinar acciones y hacer presión, ¿no? Para los gobiernos estatales, municipales y que se extienda el diálogo, ¿no? Y por supuesto la participación de las universidades es importante, es fundamental para poder articular. Bueno, yo quiero creer que ahorita lo que con esta colaboración que hemos tratado entre Perú Globo y GDL Sur, y no sé qué tan involucrado tal vez esté UDG y TESO en esa colaboración, pero sé que nomás ha sido la gente que ha participado más en esas llamadas, ha sido pues tú, Richard, y Roberto, pero para mí ese es tal vez como un ejemplo de tal vez una solución para todo eso, porque ahorita estábamos platicando sobre la necesidad de que tenemos que comenzar desde abajo para arriba, pero a la misma vez usted también hizo ese punto importante, tenemos que tener el respaldo de la gente de arriba. Claro. Entonces, como las pláticas que hemos tenido en esas videollamadas, tenemos al, no sé cómo se dice en español ese título, el chancellor. El rector. Ok, el rector. Tenemos al rector de Perú Globo en esa llamada. Tenemos a la persona que se encarga de establecer pues estas colaboraciones como internacionales. Tenemos a esa persona en las videollamadas. Tenemos un profesor de Purdue University que también está dando el respaldo para pues apoyar eso, pero también tenemos a líderes en la comunidad, sí. Por ejemplo, Roberto, Richard, Danny. Y entonces en esa llamada, por ejemplo,
rector de Purdue Global ha dicho, esto es lo que nosotros podemos ofrecer. Tenemos la institución de Purdue Global, son para estudiantes que no son tradicionales. No son, esa es una institución para las personas que quieren tal vez seguir con la educación, pero aún tienen responsabilidades familiares, de trabajo, económico. Entonces no pueden ir a una universidad de 4 años, y que es típicamente los Estados Unidos, que después de la prepa se ingresan a la universidad, 4 años al bachillerato, y si quieren continuar, no son para ellos. Mayoría de los estudiantes que ellos tienen son adultos, y ya tienen familia, trabajan 40, 50, 60 horas a la semana. Entonces ellos tienen certificados que la gente puede pues obtener a su pues propio paso, a su propio tiempo. Entonces es lo que ellos han dicho, es lo que nosotros podemos ofrecer. ¿Cuáles son sus necesidades? Y Roberto ha dicho, esa es la población. Yo les puedo asegurar que les podemos traer 30 estudiantes. Y yo me aseguro que los traigo. Y de esos 30 estudiantes, tal vez 25, sé que se van a graduar. Pero tener ese diálogo. Pero no podemos tener ese diálogo sin los líderes de la comunidad. Porque, por ejemplo, con los programas que ustedes han mencionado en Veracruz, o este programa PEER que dijiste, ¿dónde están pues todos los migrantes? Entonces, es que también no hay confianza. Sí. No hay confianza, entonces, ¿cómo es que...? Eso es un importante aspecto, no hay confianza. No hay confianza, entonces, es por eso que necesitamos líderes como Danny, como Roberto, como Richard, quienes ya tienen un conocimiento de esas instituciones, pero a la misma vez tienen esa relación con la comunidad que queremos apoyar. Entonces, cuando haces toda esa pregunta de cómo podemos hacer, cuál será una solución, para mí lo que estamos intentando de hacer puede ser una solución, porque allí nosotros platicamos sobre, porque una de las cosas que dijo el doctor fue, podemos tal vez ayudarles a la gente aquí de México a ganar ciertas visas, pero nosotros, como ellos no saben, la población que queremos ayudar, dijo Roberto Richard, esas personas no califican para esas visas. Por eso esas necesidades son bien particulares, son cosas que ellos no saben. Ahí regresamos a lo mismo, la necesidad de tener a un representante en la mesa. Oye, todavía estamos en políticas con eso, pero ese es un ejemplo que yo quería pues, mencionar. Y además hay otras organizaciones con trabajo directo con los migrantes, ¿no? Por ejemplo, con FM4, con el refugio, donde hay un trabajo que se ha extendido en funciones también, pero que se ha ido consolidando en muchos sentidos. Y hay perfiles que a lo mejor demandan ciertas condiciones para el estudio, y va a haber otros que van a demandar ciertas certificaciones, pero para trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante estos diálogos directos con quienes directamente están con las personas en una condición de movilidad, porque son muchas, ¿no? O sea, no solamente son los chicos que, por ejemplo, nos llegan a nosotros en bachillerato o en la licenciatura, sino hay otros perfiles que también no se están atendiendo. Si estos que están en las instituciones, que es una obligación, está costando trabajo, hay otros perfiles que están costando más, pero lo que quiero decir es que sí hay contacto con organizaciones sociales donde se pueden ir articulando otro tipo de programas, ¿no? Pues yo siento... go ahead. No, quería comentar, sí, estamos trabajando ahorita de abajo hacia arriba, sin embargo no hay que perder de vista que desafortunada o afortunadamente en la Ley General de Educación, cuando hablamos de rendición de cuentas y que si hay programas, de otra parte, como vuelvo a decir, una cosa es la administración y la ejecución de esos programas. Una de las barreras que tenemos es que son OPDs, organizaciones públicas descentralizadas, donde a partir de su autonomía yo puedo decidir también si doy o no, si aporto recursos, por ejemplo, este tipo de programas, si me es importante en este momento atender ese tipo de poblaciones. Entonces, creo que también esta articulación donde entendamos
que esta toma de decisiones viene desde una ley general de educación, donde Sí. permite esta autonomía, de repente yo no le puedo ir a, por ejemplo, exigir a un DG, oye, ¿por qué tú no me has aceptado? ¿Y eso por qué no me has aceptado? No sé, autónomo, unida, etcétera. ¿Por qué? Porque se rigen bajo otros lineamientos. Y otra área de oportunidades que efectivamente, independientemente de que tengamos muchísimos colectivos, los colectivos nos vienen a apoyar, pero realmente no son quienes tienen que resolver esta problemática. Los que van a certificar. Así es, porque quien acredita y va a tener que certificar que sí se cursó, que sí se ingresó, que sí se transitó, tiene que ser las propias universidades. Esa es una parte muy importante que tenemos, que creo yo que debemos de poner sobre la mesa, porque ganas tendremos. Yo me puedo unir al colectivo, pero quien finalmente me dará un documento que me diga, sí, Helga García Ocampo cursó y estuvo aquí en la condición que haya sido, es la institución en donde yo me inscribí. Esa parte sí